París-Niza, Tirreno Adriático, vaya semana de ciclismo que hemos vivido en estas dos primeras vueltas por etapas referentes en lo que es el inicio de temporada. Vamos a analizarlas y a sacar nuestras primeras conclusiones. Empezamos por la París-Niza, la que tenía el mayor atractivo, porque venía el ganador del Tour de Francia, Jonas Vingegaard, de arrasar en el Gran Camino, y llegaba también Tadej Pogačar, de arrasar en Jaén, de arrasar también en la Vuelta a Andalucía. Imbatidos ambos, y se iban a enfrentar las caras uno contra otro de nuevo después de ese Tour de Francia en París-Niza. Y el espectáculo ha sido tremendo y como muchos de vosotros habéis visto, ha decantado la balanza a favor de Tadej Pogačar, el esloveno. Ha hecho una gran preparación invernal, ha preparado el inicio de temporada muy bien, ha cuidado muchísimo los detalles, ha intentado dar esa vuelta de tuerca, ¿no? Que te permita pues aumentar esos vatios, ¿no? Porque muchas veces los vatios de este año no son suficientes para ganar el año que viene, y de momento en la París-Niza le ha dado premio. Pero tampoco nos adelantemos, que pueden pasar muchas cosas. Hemos visto como los 3 días claves, Jonas Vingegaard ha cedido ante Tadej Pogačar. Hemos visto como algún día sí que le ha plantado un poco cara, parecía que Vingegaard iba a ser capaz de aguantarle y cerrar el hueco, pero Tadej Pogačar estaba con un hambre tremendo en esta París-Niza y así lo ha demostrado. 3 victorias de etapa, exhibición también el último día con un ataque demoledor en el Col d'Es que nadie ha podido seguir, únicamente se han podido dedicar a pasar a relevos, ¿no? Para hacer segundo. También hay que destacar a Gudú en París-Niza, que ha estado ahí entre medias de Pogačar y Vingegaard, pero quizá un poquito por el marcaje de estos dos corredores. Y centrándonos en Pogačar, hemos visto a un Pogačar que curiosamente no ha cambiado la táctica. Hemos visto a un Pogačar que arrancaba por una bonificación, cogía unos segundos e intentaba dar continuidad. Y yo creo que eso es lo bonito. Y eso es lo que te hace disfrutar del ciclismo, ya sea de una bandera o sea de otra bandera, ¿no? Que haya ciclismo espectáculo. Por otro lado, hemos visto a Vingegaard como el bloque, al igual que el año pasado, fue fundamental para la victoria en el Tour de Francia, también le ha arropado a la perfección en la París-Niza. Hemos visto cómo en la contrarreloj por equipos salió beneficiado. Cierto que Tadej Pogačar hizo una buena crono con el UAE y el sprint, la parte final de esa novedosa crono, ¿no? Tomando tiempos individuales de los corredores en la crono por equipo, pues recortó diferencias, hizo que se quedaran relativamente cerca de Jonas Vingegaard. Pero por otro lado hemos visto que no tenía el golpe de pedal o la potencia, la power que tenía Tadej Pogačar. Hasta aquí es lo que hemos visto todo, pero no nos dejemos engañar. Tenemos que pensar con la mente fría, tenemos que ser conscientes de que queda todavía mucho para el Tour de Francia, que estamos hablando de una carrera de una semana, no estamos hablando de una carrera de 3 semanas para ver la capacidad de recuperación de los esfuerzos, la capacidad de recuperación de la táctica que tú hagas, de lo que tengas que dar la cara en función de lo potente que sea tu equipo. Hay un montón de variantes, al igual que la temperatura. No tiene nada que ver las temperaturas de calor del Tour de Francia con las temperaturas que se han vivido en esta París-Niza. Hay muchas variantes que, pese a que en este momento haya caído la balanza del lado de Pogačar, ni mucho menos lo tiene fácil para el Tour de Francia. Hay que tener en cuenta también otro factor. Curiosamente, cuando tú realmente analizas y dices tengo que mejorar, es cuando no ganas. Eso es lo que ha hecho Tadej Pogačar en esta preparación invernal, no solamente él en cuanto a entrenamientos, también el equipo en cuanto a material técnico han cambiado muchísimo, y en este caso pues la no victoria de Jonas Vingegaard puede ser una motivación extra para prepararse mucho más. Vamos a ver, tendremos que esperar al Tour de Francia, porque en los calendarios de ambos corredores Tadej Pogačar se va a centrar solo en clásicas, Tour de Flandes incluido, y no volverá a la competición hasta el Tour de Eslovenia para luego ir al Tour de Francia. Y en el caso de Jonas Vingegaard sí que hará más vueltas por etapas, va a hacer País Vasco y Criterium del Dauphiné, nada más. Enfrentamiento cero contra Tadej Pogačar, así que bueno,
esto es lo que nos queda después de una París-Niza, que yo la he tenido que ir viendo de reojo porque la estaba comentando la Tirreno Adriático en Eurosport, pero que la he disfrutado muchísimo, y los que no hayáis tenido ocasión de verla, os animo a que la veáis. Y en la Tirreno Adriático, pues también hemos visto cositas, hemos visto cosas interesantes. Hemos visto cómo volvía un Primož Roglič, después de esa caída que tuvo cuando lanzaba un ataque a Benepul en la última semana de la Vuelta a España, se tuvo que ir para casa. Se apuntó a última hora a la Tirreno Adriático y se ha llevado ni más ni menos que 3 victorias y la clasificación general. Una Tirreno Adriático que, para mi gusto, se ha quedado un poquito corta en cuanto a oportunidades para los hombres de la general para ataques, porque han sido 2 etapas de circuito, 3 etapas al sprint, la crono individual y un final en alto, pero un final en alto que quedó descafinado. Las condiciones climáticas con el viento impidieron que se hicieran los 2 últimos kilómetros, y luego aparte el viento frontal era tan fuerte que era imposible que atacaran los corredores. Creo que no hemos podido ver realmente en el estado de forma que está exactamente cada corredor. Hemos visto muy bien a los corredores del Bora, con Blasov, con Hindley, con Kamna, a Enric Mas, a Mikel Landa, pero Primož Roglič ha sido el dominador de la carrera. Hemos visto que llegaba con dudas, en algunas etapas daba la impresión de que en un momento dado podía no estar del todo bien porque iba un poco en la parte trasera del pelotón, pero cuando llegaba el último kilómetro estaba ahí y remataba, y con victoria. Las bonificaciones han sido fundamentales para que consiguiese ganar. Estaba, de hecho, Joao Almeida, que ha terminado segundo, por delante de él después de la primera contrarreloj inicial, pero esas bonificaciones han decantado la balanza para el corredor esloveno. Yo me quiero quedar con que Primož Roglič sigue siendo el mismo. Creo que no estaba en el mejor estado de forma, y aún así, ha sido capaz de llevarse de una forma brillante la Tirreno Adriático. Y por otro lado, sí que me he quedado con un poquito de ganas de ver a Van Aert, a Van der Poel, a Pidcock. Hemos visto que los 3 corredores desde el inicio se desentendieron un poquito de lo que era la Vuelta. Estábamos pensando, incluso lo poníamos como un posible favorito para la victoria en la general a Van Aert, pero hemos visto cómo desde el primer día se desentendió, está con la mente puesta en las clásicas, al igual que Van der Poel y que Thomas Pidcock. Es cierto que Thomas Pidcock, después de haber estado en la Strade y dar esa exhibición, pues esperábamos que pudiera disputar alguna de las etapas, pero bueno, se ha caído 2 veces y ha tenido que abandonar en la Tirreno Adriático. Parece que no tendrá problemas para poder estar en la Milán-San Remo en óptimas condiciones. Van a ver, el día que yo creo que sí que va a disputar la etapa, también se cayó, y en el caso de Van der Poel creo que ha sido una cuestión de piernas. No ha podido lucirse, no se encontraba bien. El ciclismo no son matemáticas. Tú te puedes preparar para intentar ganar, pero hay veces, por lo que sea, que tu cuerpo no recupera bien, no funciona. Es verdad que tiene poco tiempo para modificar eso, prácticamente no puede entrenar, es un poco asimilar el entrenamiento de esta Tirreno Adriático antes justo de la Milán-San Remo. ¿A lo que se ha dedicado? Pues ha sido a echarle una mano a su compañero Jasper Philipsen. Ha hecho un trabajo importantísimo y ha hecho que el Alpecin pues, se llevara sus 2 primeras victorias de etapa. La otra victoria de etapa ha sido para Jacobsen. En cuanto a las de sprint nos referimos, yo he terminado ilusionado con lo que he visto esta semana. He visto cómo los corredores han hecho los deberes de cara a esta temporada 2023. Creo que va a ser apasionante. Creo que vamos a tener un Tour de Francia muy bonito, entre Vingegaard, Pogačar y otros muchos corredores que van un poquito más retrasados o no han estado en la París-Niza. Vamos a ver un Giro de Italia apasionante con ese duelo entre Roglič y Benepul, y comento también pues con el respeto, ¿no?, de otros corredores que llegarán ahí muy bien. Hay que recordar que tenemos a un Egan Bernal que habrá que ver cómo vuelve ahora de los entrenamientos. Habrá que ver también Carapaz, ¿no?, cómo funciona a nivel de piernas. Habrá que ver un poco la evolución de los hombres de Bora, que para mí tienen un potencial tremendo. Enric Mas ha estado muy bien. Mikel Landa termina contrato, ha hecho una gran Tirreno Adriático, seguramente que intentará aprovechar sus oportunidades. Y bueno, vamos a ver, yo creo que un duelo muy bonito, pre-Giro de Italia, como el que hemos vivido en esta París-Niza,
en la próxima Volta a Cataluña, en la cual estará Renko, Evenepoel y Primoz Roglic. Creo que será bonito. Evenepoel ya viene de ganar en UAE, Primoz Roglic ahora de la Tirreno Adriático y otros corredores que estarán en la línea de salida. Continúa el ciclismo. A la vuelta de la esquina tenemos a la clasicísima, a la Milán-San Remo, pero bueno, todavía queda una semanita para llegar. Y hasta aquí un pequeño análisis de lo que hemos vivido en la París-Niza y en la Tirreno Adriático, y os invito a que os suscribáis y a que me dejéis en los comentarios lo que queréis que trate. Si queréis de material, si queréis de competición, si queréis de nutrición, si queréis de cómo vestirse, lo que queráis, dejadlo en los comentarios. Tomo nota y nos vemos en el siguiente vídeo.